Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada chicos, bienvenidos a una clase, charla, bueno ya sabéis, como vosotros lo queráis llamar. Antes de comenzar el vídeo avisaros que ya sabéis que estoy acatarrada, para los que me seguís en todos los vídeos, estoy un poco tocada con los viruses, así que voy a intentar hacer lo que pueda chicos, porque estoy bastante congestionada, pero bueno, yo creo que se me va a entender o espero, por lo menos lo espero. Mirad chicos, hoy vamos a hablar de la carta del ermitaño, ya sabéis, la carta número 9 para las barajas, en este caso que tienen numeración, y además es una carta muy interesante, primero porque cuando veamos, y ya veréis que vamos a hablar un poco de sus antecedentes históricos, vamos a encontrar bastantes curiosidades y cambios bastante radicales en el enfoque que se le ha dado a la carta, no tanto quizás en su apariencia, pero sí en algunos detalles, y además porque es mi carta, la verdad, mi carta natal, así que es una carta con la que tengo una conexión especial. Soy un poco ermitaña y tengo un poquito estas características. Así que nada chicos, empezamos, vamos a empezar como siempre mirando los antecedentes históricos, porque además en esta carta son bastante interesantes. Y es que en esta carta concretamente, si nos vamos y nos remontamos a la historia, vamos a ver que hay como una doble simbología. Mirad chicos, en las épocas más antiguas, y si miramos lo que es el significado de esta alegoría, encontramos desde autores que la relacionan con el famoso Diógenes, ya sabéis que Diógenes era todo un personaje, literalmente, y lo relacionan con él precisamente porque era un personaje que tenía la cualidad de ir caminando con una lámpara, y él lo llamaba la búsqueda del hombre. En cierta manera él lo denominaba como una peregrinación hacia sí mismo, así que ya nos conecta un poco con esta idea del peregrino o del ermitaño, que en cierta manera se busca a sí mismo más que estar pendiente de lo externo. Además, muchos autores también consideran que es en cierta manera una evolución de la carta del loco. Recordar que el loco también va con una vara, lleva un perro, y sin embargo aquí ya vemos a un personaje que ha cambiado totalmente de ropaje, es un personaje que está concentrado ya en otros elementos. Fijaros aquí que vemos una lámpara en algunos casos, vemos en otros un reloj de arena y conservamos también el palo, así que, o el bastón en el que en el que hace soporte. Pero digamos que algunos autores también lo consideran eso, como una evolución en cierta manera de la figura del loco, un estadio que luego se va a ir desarrollando en el camino que hacen nuestros personajes a lo largo del tarot. Lo que os comentaba, es una carta que además, curiosamente, en la antigüedad también ya se la relacionaba con la casa 9, que es la casa de Sagitario, curiosamente, aunque luego vamos a ver las correspondencias astrológicas, y ahora os explico el por qué. Mirad, la casa 9, que es la casa de Sagitario, es una casa que se relaciona con la filosofía, con la espiritualidad, con los viajes, además, y con las peregrinaciones. Así que, por eso, en cierta manera, esto estamos hablando de astrología medieval. Así que, en cierta manera, ese concepto del peregrino, incluso hay autores que lo relacionan un poco con los peregrinos del Camino de Santiago, en cierta manera nos habla de la búsqueda, una búsqueda espiritual y una búsqueda incluso que podríamos llamar filosófica, en cierta manera. Esto digamos que lo tendríamos por una parte, ¿de acuerdo? Es ese concepto más del peregrino. Pero, por otro lado, tenemos también una relación evidente y además que en muchos tarots antiguos aparece esa referencia claramente marcada, que relaciona esta carta con el dios Saturno o el planeta Saturno. Y ahora os explico por qué. Mirad, Saturno ya sabéis que es uno de los planetas que entrarían dentro del septenario. Saturno es un planeta que rige el tiempo, es un cronocrator. Para los que hayáis estudiado astrología ya os resonará a lo que me estoy refiriendo. Habla de la restricción, del trabajo a largo plazo, y obviamente es un planeta que está relacionado con la vejez, muy, muy claramente. Y si hay algo que nos llama la atención rápidamente en esta carta es precisamente eso, el concepto de vejez. Mirar y fijaros que muchas veces hay muchas personas que ni siquiera se han dado cuenta, pero fijaros que en los tarots quizás más antiguos de los que podemos tener constancia, y ya lo veréis, mirar, os los voy a enseñar, mirar, tengo por ejemplo estos tres, fijaros que en estos tres, aquí en este caso, tenemos un ermitaño que no porta una lámpara, sino que porta un reloj de arena.
¿De acuerdo? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el reloj de arena, chicos, hace o es una referencia clarísima al concepto del paso del tiempo. Por lo tanto, aquí ya encontraríamos una referencia más enfocada en ese concepto de restricción y de vejez, quizás que en barajas que tenemos posteriores. Aquí fijaros que tenemos exactamente el mismo concepto, tenemos aquí al símbolo del reloj de arena y fijaros que aparece este tipo de venado que también se hacía referencia a la figura del dios Saturno, era un dios que estaba relacionado también con la agricultura. Si os fijáis, aquí tengo un tarot que ya os lo enseño porque tiene unos grabados preciosos. Fijaros que aquí tenemos ya una mezcla. Este tarot es un tarot actual, pero ha utilizado influencias también antiguas. Fijaros que aquí ya no tenemos el concepto del reloj de arena, pasamos a una lámpara, que es lo que vamos a ir viendo en su evolución, pero sí que permanece lo que os comentaba. Aquí tenemos también a nuestro venado y el concepto del paso del tiempo. Fijaros que tenemos aquí también una calavera. Posteriormente, esta imaginería, encontramos diferentes tarots que ya pasan a lo que sería el concepto, fijaros, en el que ya dejamos de tener un reloj de arena, ese concepto del tiempo, y pasamos a una lámpara. Ya veréis cuando expliquemos exactamente la carta que nos interesa en este caso, con el Rider-Waite, cómo además ha sufrido alguna modificación más. Disculpadme, chicos. Así que, en cierta manera, podríamos decir que en casi todas sus representaciones, y si nos vamos a la parte más tradicional, nos estaría hablando de lo que sería la representación del hombre caído. Es en cierta manera como Diógenes o incluso el papel del ciego que va apoyándose, que ha perdido su conexión con el cielo y que ya no se guía por las estrellas y que necesita de la luz de su lámpara para guiarse. Cosa que difiere también mucho con lo que os comentaba del concepto del tiempo que hace más referencia a Saturno. Así que mi recomendación, chicos, es que esto tanto para los que estéis trabajando con Rider-Waite, que aquí ya nos vamos a centrar ahora en el vídeo, pero para los que trabajéis con tarots clásicos, es importante que tengáis en cuenta también la simbología que tengáis vosotros, cada uno de vosotros, en vuestras barajas, porque os van a dar una, digamos, una diferenciación también en los significados que podéis aportarles, ¿de acuerdo? Es más que nada para lo que lo tengáis en cuenta. Voy a apartar ahora estas cartitas por aquí, porque ahora sí que nos vamos a centrar en la carta que nos interesa y es en nuestro ermitaño del tarot Rider-Waite-Smith. Y fijaros que para eso vamos a empezar con los datos técnicos, como siempre. Ya sabéis que numerológicamente corresponde al 9. No estoy entrando en estos vídeos mucho en la numerología porque haré vídeos específicos hablando sobre esto, en los cuales me voy a explayar mucho más y vamos a ver cosas muy interesantes. Pero bueno, vamos a empezar con los datos técnicos. Tenemos una carta que corresponde al elemento tierra y esto viene definido porque el planeta regente va a ser Mercurio y tenemos al signo de Virgo, así que vamos a tener un signo de Virgo que ya sabéis que es un signo de tierra mutable y negativo, pero centraros disculpadme, chicos, en que estamos en signo de tierra, así que vamos a movernos en ese sentido. ¿De qué nos va a estar hablando esta carta? Ahora, como siempre, os voy a dar algunas palabras clave que nos pueden ayudar ya a entender un poquito la tendencia de qué tipo de iconografía se le asigna a esta carta, y vamos a estar hablando de sabiduría, vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con la erudición, con el concepto de guía y también con los iniciados y los profetas. Esto lo vamos a ver de una forma general, pero lo vamos a ir desarrollando. Y ahora enseguida pasamos a la astrología. Chicos, vamos a hablar ahora de lo que sería la astrología asociada para esta carta, y lo primero que tenemos que centrarnos es en el planeta Mercurio. Mirad, planeta Mercurio ya lo hemos comentado porque ya está relacionado con algunos arcanos anteriores, por ejemplo con la carta de los enamorados o la carta del mago, pero aquí concretamente ya os comenté que se relacionaba con el dios griego Hermes, que es básicamente el dios que se relaciona con la elocuencia y con la astucia, y además se consideraba el patrón de los caminos y de los ladrones. Así que fijaros que ya vemos un poco el concepto este del peregrinaje o el caminante, el que va, digamos, errante por el mundo. ¿De qué nos habla Mercurio? Pues Mercurio nos habla sobre todo del impulso intelectual y de la mente consciente y objetiva. Aquí no vamos a trabajar el subconsciente y sí que nos vamos a enfocar en lo que es la comunicación, la razón,
todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con enjuiciar, emitir juicios, los debates y además ya sabéis, como os he comentado, que como tiene relación con el aprendizaje, digamos que realiza un patrón. Digamos que Mercurio viaja, analiza, desmenuza, interpreta la información y después la reflexiona. Así que digamos que este sería el concepto principal de lo que sería el planeta Mercurio. Y ahora vamos con lo que es el signo que correspondería a Virgo. Y Virgo es un signo de tierra, es un signo mutable y además de polaridad negativa y corresponde a la casa 6, que ya sabéis que la casa 6 corresponde a la casa del trabajo, del servicio y digamos de la subordinación. Ahora lo explicaré un poquito más. Mirad, el signo de Virgo tiene una relación, obviamente, con el signo de la Virgen. De hecho, la representación de la Virgen tiene unas espigas en sus manos y siempre se había relacionado con las cosechas y además con la idea de la pureza y de la perfección. De hecho, en la mayoría de tradiciones, tanto en la griega, con la romana o incluso después con el cristianismo, tenemos esa asociación de hecho. Es un signo que una de las principales características que tiene es que sobre todo es que es muy crítico. O sea, es Mercurio trabajando en Virgo, trabaja con hechos y a través de la lógica. Chicos, no se deja llevar por sentimientos ni nada por el estilo. Es un signo que se relaciona con la rutina, se relaciona con la limpieza y sobre todo con la salud. Ya sabéis que los Virgos tienen tendencia a ser bastante hipocondríacos. Entonces, ¿qué es lo que hace Virgo? Lo que os comentaba también con Mercurio, que en cierta manera separa la información, la desmenuza para después poderla asimilar. Entonces, ¿qué tipo de personas vamos a encontrar asociadas a esta energía? Pues mirar, chicos, son personas muy metódicas, muy precisas, suelen salir grandes ingenieros en función de qué planetas tenemos también en esta posición, suelen ser reservadas y además muy modestas. Tened en cuenta que es el signo del servicio y de la soledad, ¿de acuerdo? Muy asociado a la casa 6 también. Y siempre, digamos, como el subalterno o el subordinado. Normalmente tienen personas que llegan, digamos, el mandato por encima de ellos. Ya os digo, tiene mucha relación con ingenieros, sobre todo de objetos pequeñitos, porque tiene el don del detalle. En su lado más negativo, pues chicos, suelen ser personas muy críticas, o sea, hipercríticas, pueden tener mal genio, pueden ser pedantes, pueden tener obsesión por el trabajo, este típico concepto del workaholic, y además lo que os comentaba de la hipocondría, una obsesión por la salud o por por la enfermedad. Suelen ser personas, digamos, mal aspectadas que pueden ser muy fríos a nivel sentimental porque están enfocados totalmente en la parte más práctica, en esa tierra analítica y práctica, y pueden llegar a tener falta de inspiración en el caso de que esté muy mal aspectado. A nivel de salud, chicos, os voy a dar los datos para que tengáis en cuenta con qué se relaciona este signo, porque nos puede dar datos de por dónde nos puede dar información a nivel de tiradas, en tiradas de salud. Y recordaros que está relacionado con el abdomen, sobre todo la parte del abdomen, con los intestinos y con el bazo. Así que todo lo que tenga que ver con apendicitis, peritonitis, úlceras también, está relacionado. Así que esto es lo que tenemos a nivel astrológico. Nos vamos allá ahora con la parte simbólica de esta carta, porque aunque aparentemente es una carta que parece muy sencilla, no lo es tanto y contiene de hecho bastante simbología. Mirad, la primera cosa en la que me voy a enfocar, fijaros en la barba blanca que tiene el personaje. Además, todas las vestiduras que son grises son realmente muy raídas y muy sencillas. La barba blanca ya nos va a estar hablando de sabiduría, nos va a estar dando ese concepto de la edad, de la máscara. Es una carta, chicos, que nos va a hablar del tiempo, del paso del tiempo, obviamente, ya tanto relacionándolo con la parte de Virgo como con la parte de Capricornio. Fijaros que las vestiduras nos hablan en cierta manera del recato o también de huir de lo superfluo. Fijaros que el personaje está concentrado en su farol, en la luz que emite el farol y en la estrella que contiene. Así que en cierta manera es un estado reflexivo en el que nos centramos en lo que realmente es importante para nosotros o en la búsqueda de la unión del cielo y la tierra, que fijaros que es lo que representa precisamente la estrella de David iluminada. Lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis, que en cierta manera nos conecta precisamente con esa búsqueda de lo divino unido con lo material. Otra de las cosas que llama la atención es que precisamente esta estrella está
digamos, encapsulada dentro de un farol. El farol siempre se ha relacionado mucho con el concepto de la prudencia y de hecho muchas tradiciones, ya lo habréis visto en muchas leyendas mitológicas, se asociaba con el papel de las vírgenes que tenían que preparar las lámparas con aceite para la llegada de sus esposos y siempre tenían que estar preparadas. De alguna manera nos habla de ese concepto de la prevención ante la oscuridad, estar prevenido con esa luz interna ante la oscuridad del tiempo que podamos estar viviendo. Fijaros que la postura, aunque pese a que tiene levantada la lámpara y la está llevando hacia adelante, fijaros que la mirada no está mirando directamente, sino que está en postura de recogimiento. Así que volvemos otra vez a ese concepto, en cierta manera, de el estado reflexivo o meditativo. Y otra de las cosas que llaman la atención, fijaros que todo lo que es el paisaje no existe, es totalmente gris, y que el suelo donde está aposentado nuestro personaje es de hielo, representa a la nieve. La nieve nos conecta también con esa sensación de congelar las emociones, de estar viviendo quizás una época en lo que el exterior no es tan importante y quizás una época oscura, sin vida. Así que esto quizás nos puede estar dando un poco una visión general de lo que sería esta figura. Vamos a pasar ahora a ver los significados y más o menos las interpretaciones que podemos ver. En este caso vamos a empezar con la carta si la tenemos bien aspectada o la tenemos al derecho. Entonces, como ya hemos visto en la simbología, estamos hablando pues eso, de una búsqueda interior. Puede ser una carta que nos conecte mucho con el retiro, con la soledad, con esa sensación de aislamiento, de necesidad de dejar un poco atrás todo lo que sería la vida mundana. También teniendo en cuenta la regencia que tiene, chicos, también puede tener una conexión con los viajes, con las peregrinaciones realmente, y recordar que con lo que hemos visto a nivel astrológico del signo de Virgo, también tiene mucho que ver con los análisis. Esta carta nos podría estar perfectamente hablando de un experto, de una persona que tiene, digamos, mucho interés en temas muy determinados y, como os he comentado también, como es una carta que con el referencia al signo de Virgo puede tener que ver con todo lo que tenga que ver con la enfermedad. Cuando digo enfermedad, sobre todo asociado a personas que puedan ejercer profesiones que se dediquen, pues médicos, enfermeras, todo este tipo de profesiones, y sobre todo personas que estén al servicio de otros. Chicos, en esta carta vamos a encontrar muy marcado este concepto del servicio. Además, chicos, esta carta ya simplemente por la visión que tiene es una carta que nos conecta con personas que tienen una cierta edad, o sea que nos puede estar hablando perfectamente de una persona mayor, de una persona de edad avanzada, o también nos puede hablar incluso de retiros espirituales, o sea, literalmente, o un retiro en el que la persona en cierta manera tiene que aplicar prudencia, cautela, o que está simplemente, disculpadme, está cerrando también un ciclo. Esto también nos lo da la connotación de la numeración de esta carta, que es el número 9. Es una carta, ya os digo, que tiene mucha conexión con el silencio, con la tranquilidad, la soledad, pero una soledad buscada, chicos. Es una soledad que en cierta manera también tiene una guía y una conexión para también, lo que os comentaba también a nivel simbólico, para conectar con algo superior. Así que en principio todo esto es lo que encontraríamos si tenemos esta carta con buena expectación. Vamos a ver ahora, chicos, qué ocurre cuando esta carta no está bien aspectada o la tenemos o nos la encontramos de forma inversa. Bueno, pues aquí ya el tema de la reflexión y de la búsqueda interior ya se nos complica un poquitico, esa es la realidad. Aquí esta carta nos puede estar hablando de una persona que tiene miedo o pánico a estar solo, literalmente, que huye de la soledad, que no le gusta, pero no por una buena razón, sino porque realmente no lo soporta, no le gusta para nada. Esta carta, igual que en el caso del ermitaño al derecho, pues veíamos una persona que podía elegir o decidir estar en soledad, aquí ya nos habla de reclusión, o sea, literalmente el hecho de que nos recluyan, que perdamos en cierta manera un poquito esa libertad o una reclusión, pero por un mal aspecto, o sea, porque realmente estemos amargados, porque eso puede ocurrir, es otro de los significados que le podemos dar a esta carta, es en cierta manera cuando ese carácter amargado, muy cascarrabias en cierta manera, esas personas que en cierta manera se sienten abandonadas o que se abandonan literalmente y que no quieren tampoco contacto con el exterior. Es una carta que ya os he dicho que, como está regida por Virgo, también suelen ser bastante críticos, pero mal aspectado nos van a dar el típico criticón, que lo critica
todo, literalmente, hasta el aire que pasa por su lado. Es tremendo, muy, muy criticones, chicos. Suelen ser personas, eso, muy, muy desagradables, ¿sabéis? Realmente muy desagradables. Como estamos hablando que esta carta también tiene relación con el concepto de ser guía, porque también lo tiene, es una persona que con su experiencia también puede enseñar a otras personas, si la tenemos invertida también nos va a dar un mal consejero, no es una persona especialmente fiable en ese sentido. Y además, chicos, recordar que Virgo, como tiene relación con la salud, en esta posición, aquí sí que vamos a tener realmente una persona hipocondríaca, de esas personas que se enferman nada más con respirar, o que tienen o hacen una mala gestión también de la salud. Otra cosa también interesante que hay es que aquí hay un miedo a la vejez o un miedo a envejecer. Podemos tener personas que, pues eso, que literalmente no quieren o no aceptan el paso del tiempo, de aquellas personas, por ejemplo, que se pueden obsesionar con las arrugas, que tienen miedo a la muerte también, en cierta manera, pero no tanto a la muerte como la parte física, sino el hecho, eso, a ir perdiendo también, en cierta manera, sus facultades. Esta carta también nos habla de personas con sentimientos bastante fríos, muy retraídos, o sea, porque una cosa es retirarse o mantener una vida, por ejemplo, en soledad, pero otra cosa totalmente diferente es quedar casi como encerrados. Son personas que, si están mal aspectados, son demasiado analíticas, hasta el punto de hacerse inflexibles, no ven más allá de lo que o están tan centrados en el detalle que ya no ven ni siquiera. ¿Sabéis cuando una persona se centra en un árbol y no ve el bosque entero? Pues nos puede ocurrir esto también con esta carta. Y ya os digo, sobre todo nos habla también de falta de prudencia. Esta carta, al derecho, chicos, es una carta que nos marca eso, precisamente la prudencia, la cautela, el hecho de reflexionar y analizar las cosas para poder dar pasos. Y además, fijaros que está muy enfocada hacia el pasado. Es como hacer un repaso de lo que hemos estado viviendo para poder, en cierta manera, una vez finalizado ese ciclo, girarnos y poder empezar uno nuevo. Pero cuando la encontramos invertida, esto ya no se va a dar aquí, porque hay aquí realmente una falta de reflexión, hay una falta de prudencia, es en cierta manera el negarse esa posibilidad. Así que tenerlo en cuenta también, porque va a ir sobre todo en ese sentido. Y aquí ya os digo, mala salud sobre todo. Si la tenemos al derecho, chicos, nos habla de personas muy conectadas con la salud, muy analíticas, que pueden ser maestros realmente con respecto a temas que tengan que ver con la enfermedad. Ya os digo, médicos, enfermeras. Si la encontramos invertida, chicos, y estamos preguntando por un médico o por alguien que nos tiene que hacer algún tipo de tratamiento, chicos, salir corriendo, literalmente. No os quedéis ahí, porque nos va a estar dando una energía muy compleja y una persona que realmente en ese sentido no nos va a poder ayudar, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, con esto terminamos. Espero que no os asustéis por el vídeo, porque he tenido que hacerlo a trocitos por la tos, chicos. Ya os digo, estoy muy acatarrada y no quería dejaros esta semana sin este vídeo. Así que veréis que quizás hay algunos cortes y es precisamente por esto. Espero que no me lo tengáis en cuenta. Así que nada, si tenéis alguna duda con respecto a esta carta, me la podéis dejar en comentarios. Y ya os digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros los que no lo hayáis hecho. Y nada, practicar, chicos, practicar, porque se vienen vídeos de práctica, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con toda esta información y espero que estéis muchos de vosotros haciendo lo que es el diario de tarot, que os va a funcionar muy bien y os va a ayudar muchísimo a largo plazo. Y con esto me despido. Un besazo inmenso y nos vemos muy pronto. Adiós.